Hola, quien les habla es Tomás Pérez y en el presente trabajo se informará acerca de la importancia de las medidas de mitigación para los tsunamis, específicamente sobre los bosques de mitigación y cómo estos mismos podrían aplicarse en Chile para futuros desastres. Es de conocimiento público que los desastres naturales tienen consecuencias devastadoras en la población, que van desde daños graves en infraestructura hasta la pérdida de las mismas vidas humanas. Es por esto que a lo largo de los años se ha hecho muy importante la investigación de distintas medidas de mitigación, donde existen las estructurales y las no estructurales. En las medidas estructurales existen varios tipos, donde podemos encontrar, por ejemplo, los diques, las compuertas, los rompeolas, los edificios de evacuación vertical y los bosques de mitigación, que será el tema central en el que nos enfocaremos. Un bosque de mitigación funciona como una barrera vegetal con el objetivo de aminorar el impacto y la velocidad de un evento de tsunami. El funcionamiento se basa en la disipación de energía hidrodinámica al colisionar el agua con los árboles, lo que ocasiona menores daños a la sociedad. Este funcionamiento permite además distintas formas de ayudar tanto a las personas como a las edificaciones presentes en el lugar. En primer lugar, son capaces de proporcionar evacuación vertical a través de escalar el árbol y lograr mayor altura. En segundo lugar, aferrándose al tronco del árbol, lo que podría ayudar a sujetarse del fuerte movimiento del agua. Y por último, son capaces de proporcionar un aterrizaje suavizado, pues si el árbol cae, las hojas o ramas podrían ser un lugar seguro para caer en el caso de que esto ocurra. Sin embargo, y como se dijo anteriormente, esta no es la única medida estructural que existe, por lo que al compararla con las demás existentes, se pueden encontrar distintas ventajas y desventajas. Ventajas. La primera ventaja es que la construcción de este tipo de obras es más fácil que las antes mencionadas y, además, son obras de mucho menor costo. Por otro lado, ayudan al medio ambiente mediante la captación del dióxido de carbono en la atmósfera, proporcionando más oxígeno para todos los seres vivos. También, un punto muy importante es que son de fácil aplicación en Chile, ya que el clima de nuestro país, y específicamente el sur, ayuda considerablemente al crecimiento de este tipo de bosques. Por último, son múltiples las especies de árboles que pueden ser plantados en nuestro territorio. Desventajas. La primera desventaja clara que se puede mencionar es que se requiere mucha superficie para que la medida pueda llegar a ser efectiva. De hecho, para lograr reducir la presión del flujo en un 90% se requieren 100 metros de ancho de bosque y además es necesario que el bosque sea de alta densidad, lo que significa que debería tener 30 troncos cada 10 metros cuadrados al menos. En segundo lugar, está el hecho de que una vez plantados, estos bosques tardan hasta 30 años en madurar y lograr ser efectivos, por lo que es una buena tecnología pero de lenta implementación. Por ejemplo, en Dichato, Chile, se evaluó un proyecto de bosques costeros que ya se aprobó, pero aún se encuentra en proceso de implementación. Por otro lado, en cuanto a los efectos negativos que tienen estos bosques sobre las personas, es que no muchas estarían de acuerdo con implementarlos, ya que amenazan con obstruir la vista al mar de los habitantes del pueblo afectado. Además, si se construye un bosque así, podría ser necesaria la relocalización de asentamientos humanos, lo cual sería un proceso bastante complicado y molestoso para las personas. Por último, un punto importante a tener en cuenta antes de la construcción de esta obra natural es que cerca de ríos o calles capaces de canalizar el agua, el efecto de la ola del tsunami podría ser aún más destructivo, por lo que se tiene que estudiar bien la localización de los mismos bosques. En la imagen mostrada en pantalla podemos ver los distintos tipos de especies de árbol según la altura de ola a la cual quiere ser mitigada. En el primer lugar está la acacia, que es capaz de mitigar una ola de 5 metros de altitud. Luego está el pino radiata y el pino pinaster, que son capaces de mitigar una ola de 10 metros. Después la casuarina, una ola de 15 metros. Y por último tenemos el Quercus ilex, que es capaz de mitigar olas entre 15 metros o más. Para finalizar, existe evidencia de fuentes post-tsunami de Sumatra Andamán que indica que los lugares protegidos por bosques costeros sufrieron menores daños que aquellos sin este tipo de protección. Sin embargo, no es tan simple de aplicar esta medida en Chile, debido a que se debe elegir bien el tipo de árboles, deben ser adaptados a sobrevivir en lugares ventosos y con mareas, y se debe elegir bien para qué altura de ola se requerirá. Además, se requiere un ancho considerable para que el bosque sea efectivo. Por otro lado, esto implicaría mover algunos pueblos costeros varios cientos de metros al interior del país, lo cual sería perjudicial para las personas, pero favorable en el caso de una catástrofe. Por último, parece absurdo y extraño que siendo Chile un país tan expuesto a este tipo de desastres, que ha sufrido una gran cantidad de terremotos y tsunamis, que no existan las mejores medidas para lograr mitigarlos.
Hay gente que ya vivió el tsunami de Valdivia en el año 60 y aún así sigue viviendo en condiciones vulnerables a la orilla del mar. Es por esto que este tipo de mitigación es una muy buena oportunidad para combatir tsunamis en Chile, pues es un país con un clima muy favorable para su implementación y además es una tecnología más económica que el resto de las existentes.